Felicia, quiero ver a todos. Pareces una novia, pero una novia stylish. Me siento feliz, me siento muy orgullosa y me siento muy agradecida con todos. Pero ayer los VMA, ¿tú los viste? Los vi, Raúl. No, ok, vamos a un momento. Vi los Lili no VMAs vio a partir- el debate entre el presidente Donald Trump y Kamala Harris, pero sí vio los VMA. Raúl, porque el debate me aburrió. Los VMAs los disfruté. ¿Tú sabes qué es lo importante del VMA? ¿Qué? Que estaba lleno de artistas latinos. Señores, estaba lleno de artistas latinos importantes. ¿A quién viste? A ver, ¿a quién viste? Bueno, Karol G, A ver, Karol G cantó. pero hay una Raúl que me ha Alejandro vuelto cantó. loco, el Coco. ¿Te ha vuelto loco? El Coco. El Coco. La que más me gustó, que no es la de Coco, Anita. una chica que se llama Coco, Ah, una Coco. cantante, que venía vestida, tenía la piel perfecta, es la mujer más bella y elegante que he visto en mi vida. Vamos a ver si le presentamos la foto de ella más adelante. Bueno, esta es Anita, Raúl, y que... Mira, Anita estaba vestida de no, ahí no, pero cuando estaba Pero en la cuando llegó- alfombra, estaba vestida de monja de OnlyFans. Monja de OnlyFans. Raúl, ¿de dónde tú has sacado esa frase? Monja de OnlyFans. Bueno, deja que la vean en la alfombra. Ahí está Camila Cabello también, que la vimos con este nuevo look, con su pelo oscuro, pero vamos, señores, con mi querida Yelena Solano, que estuvo allí presente y no se perdió ni un solo detalle, porque también estuvo Talía, que te vi también. Adelante, cuéntame, ¿qué viste? Yelena, ¿Cuáles son los chismes del día de hoy? Tremendo show y todo el mundo que ha hablado con ellos en el día de hoy, incluyendo mi esposa, termina de salir de estar comiendo con las amigas y me dice que a todas las amigas le encantaron los premios anoche. Espectaculares. Sumamente bonito. Hola, saludos a ustedes en los estudios. La verdad que la pasé sumamente bien. Cabe mencionar que eso fue en el UBS Arena, la edición número 40, donde definitivamente desde el momento que empezaron a darle más participación a los artistas latinos, se nota el sabor, la alegría, lo esperado, lo inesperado, las sorpresas que suceden en esa alfombra que duró 2 horas. La alfombra, aquí les traigo todo lo que pasó. La gigantesca alfombra negra de los famosos VMAs estuvo muy colorida, con cabellos exagerados, varios disfraces y hasta payasos. Muchísimas celebridades dijeron presente, pero nuestros artistas latinos brillaron más que nunca. Entre ellos, Raúl Alejandro, que llegó con una nueva imagen, y Camila Cabello, muy elegante, vestida de negro. Logramos conversar con varios de ellos que estaban felices al ser parte de esta celebración. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo te sientes estar aquí? Emocionadísima, estoy feliz porque va a presentar. Tú te sabes si antes si hubiera conocido la canción. Pero claro, ¿cómo Obvio. yo no me lo voy a saber? Por Dios. Viste, pues voy a Estás cantar esta acabando. noche. Gracias, reina. Oye, estás muy ¿cómo te hermosa. sientes? Todo es tu triunfo, todo lo lindo que te está pasando. Me siento feliz, me siento muy orgullosa y me siento muy agradecida con todos y los amo mucho y estás muy hermosa y voy a ir a cantar. Es que yo canto de primeras. Claro, felicidades. Gracias, mami. Gracias. Cara, ¿quién te viste en el día de hoy? Me gusta tu vestido. Victoria Leroy. Del 96. Lindo, ¿cierto? Viniste a robarte el show, definitivamente. Siempre juntas, ¿no? Estamos siempre juntas en todo. Exacto. Sí, a ver, voy a cantar, estoy nominada, a ver todo lo que va a pasar esta noche, va a ser increíble como siempre. Oye, me pareces una novia, pero una novia stylish. Puede ser, a ver si estoy prospectando algo para después, ojalá, quién sabe, no sabemos. Yo te digo primero que yo tenía una canción con Anita y DJ Khaled. Claro. Tú eras el principio para saber, so estoy muy orgulloso. Oye, ¿cómo surgió esa idea de ustedes hacer ese video musical en pleno Alto Manhattan? Oh, man, sin permiso ni nada, nosotros estábamos por todos lados allá, pero tenía un buen tiempo y Anita dijo, ¿tú tienes permiso para esto? Yo digo, no, pero vamos. ¿Cómo estás? ¡Qué bonito te ves! Amo el pelo, amo todo, quiero todo, mi Yelena. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bonito ayer tú y yo chateando en la noche. ¿Qué te sientes estar aquí? Felicia, quiero ver a todos. Me ver este vestido. Ay, mira qué lindo es. ¿De quién es? Te lo digo después. Pero me acordó mucho a mis looks antiguos de flores. Por eso lo estamos haciendo. No, muy orgullosa de estar representando a México VMA, segundo año, muy emocionada de presentar. Tú tienes la cintura más pequeña que Talía. Pues yo creo que ahí nos llevamos. Óyeme, ¿cómo uno se prepara para unos premios como estos? Pues yo creo que mucha paciencia, disfrutarlo, son muy divertidos. El año pasado llegué en helicóptero porque el tráfico era una locura y ahora decidí quedarme un poco más cerquita para poder llegar a tiempo.
Bueno, cabe mencionar que muchos de los famosos invitados que se encontraban allí presentes estaban recreando looks de los 90, como el caso de Karol G, a quien por cierto la vi muy delgada, muy bonita, muy simpática, le encantó lo que yo tenía puesto. Karol, te mando muchos besos. Me encantó ver a Thalía, simpática como siempre, robándose el show. La verdad que los latinos siguen adelante, felicidades y muchos éxitos, y la verdad que yo la pasé sumamente bien. Besito para ustedes y bueno, pues... Bueno, nada, quiero nos adelantarte vemos, algo, Yelena, quédate ahí porque tú dices que te encantó verla, y a Lili. Les quiero adelantar que en el fashionómetro que pueden ver en YouTube del Gordo y la Flaca escogieron a Thalía la peor vestida de todos los VMA Awards. No, La peor, yo fui la peor vestida. tú le cogiste. No, Raúl yo le dije cogió, no. Raúl le cogió. Yo dije, déjame llamar a Lili para decírselo por un adelanto, que lo que van a ver en el YouTube es que Thalía es la peor vestida de todas. Raúl, y a ella le da lo mismo. ¿Tú crees que le importa lo No, que tú yo sé, pienses? pero te quiero O lo que decir, piense Yelena, como Randy dice, Villano. no, fue nice ver a Thalía y todo Ok. eso, te digo una cosa, pero Yelena se viste como ella tiene algunas la veces. eterna juventud, La Thalía eterna se ve juventud, mi hermosa. amiga, y además a las alfombras ella siempre se aparece así, siempre es controversial, siempre trata de hacer lo que hacía cuando era Raúl mucho más joven, que llevaba todos estos trajes que daban mucho de qué hablar. Un lazo Sin embargo, detrás, la vi ay, presentando, cuando la vi presentando sobre el escenario con ese vestidito rojo, con la pierna al aire, más sexy que nunca, más bella que nunca, le escribí. ¿No la viste, Raúl? Claro que la vi. ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Cómo tú vas a decir? Pero estoy hablando del vestido rojo. Ese no es el vestido que yo estoy hablando. Él era el otro vestido, el que tenía en la alfombra. Claro que es el de la alfombra, pero acabo de decir, Raúl, tiene la ese eterna vestido juventud. persona- Claro, cuando la vimos con este vestido rojo, con la pierna al aire, No, pero eso Raúl, fue que ella fue a dar un premio ahí. a sus 50 y tantos. Sí. Sí, esa parte yo no la vi, eso fue cuando yo fui al baño. No, yo sé que tú no ves nada, tú vas al baño todo el tiempo. No, tengo que ir al baño, tengo 60 años. Pero si tú estás estreñido, problema de ¿por la qué vas tanto al próstata, baño? claro que tengo que ir al baño. Pero si estás estreñido, ¿cómo vas tanto al baño? Bueno, Déjame decirte una cosa, Yelena. Quedó muy bien el show, lo vimos aquí en Espectacular. Univisión. Me encantó, te dije que le encantaron a muchas personas. Y también yo creo que es importante cómo ha cambiado la música a través de los años, que ahora todos estos premios norteamericanos incluyen a los artistas más importantes latinos. me encanta, me encanta. Tenemos Gracias, que sentir Yelena. Mucho, pero que mucho orgullo Así es. por lo que está pasando. Vete a Que la comprar un música- vestido igual que el de Thalía. Que la música, Raúl, hispana esté por todos lados, que sea algo tan global. Felicidades a todos ellos. Qué bueno.